pues entre mi último mensaje, estábamos en Santiago capítulo 2, el pasaje que empieza en versículo 14 al 26, y cumplimos nuestro estudio en el versículo 20. Ahora continuaremos en el versículo 21 hasta el final de este capítulo. Y primeramente, como ya ha pasado un poco de tiempo, quiero dar rápidamente un poco repaso. No tengo un bosquejo, que no envié un bosquejo a ustedes por WhatsApp, como es mi costumbre, porque realmente el bosquejo va a ser muy sencillo en esta tarde. Tengo un punto más de esta sección de la escritura, de los versículos 14 al 26, y va a ser dividido en dos partes. Creo que va a ser muy fácil para notar. Entonces vamos a seguir viendo cómo este texto y entendiendo este texto en su contexto gramático entre el argumento del pastor Jacobo sobre la fe verdadera, la fe auténtica que produce acción, la fe auténtica que produce acción en la vida del verdadero creyente. Empezando en el versículo 14, dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene acciones? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes dicen: vayan en paz, caliéntense y séense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene acciones, si no tiene obras, si no tiene evidencias, está muerta. Pero alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo acciones. Muéstrame tu fe sin las acciones, y yo te mostraré mi fe por mis acciones. ¿Tú crees que Dios es uno? O sea que hay un solo Dios. Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre necio, que la fe sin acciones es estéril? ¿No fue justificado por las acciones de Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus acciones, y como resultado de las acciones, la fe fue perfeccionada y se cumplió a la escritura, que dice: y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las acciones y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificado por las acciones cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Versículo 26. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las acciones está muerta. Y como mencioné la última vez, estoy usando la palabra acciones ahí, donde muchos están traduciendo obras, para enfatizar qué es la énfasis ahí. La énfasis ahí es obras en el sentido de algo que estamos haciendo que da evidencia, una acción que muestra la fe verdadera. Entonces, como notamos hasta aquí, hemos visto los problemas de una fe sin acciones. Los problemas de una fe sin acciones. Una fe sin acciones es primeramente inútil. Es inútil porque no salva y no sirve a nadie. Es también inerte en el sentido que carece de vida. Y es sin corazón, solamente intelectual y totalmente ineficaz. Declaramos una verdad bíblica entre la primera parte del mensaje, la primera parte de este pasaje, que vale repetir antes que continuamos, porque no queremos confundir en ninguna manera que la salvación viene por nuestras propias acciones o obras. La salvación sí viene por obras, la obra de Cristo.
no nuestras obras. Y la declaración fue así: la salvación viene por gracia por medio de la fe sola. La salvación viene por gracia por medio de la fe sola. Como vimos por varios versículos, voy a leer nada más algunos pocos. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El Evangelio según Juan, hay dos pasajes, vamos a leer primeramente capítulo 1, versículo 12. Pero a todos los que lo recibieron, hablando de recibir a Cristo, pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho, o sea, el poder de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Y también capítulo 3, versículo 16, muy reconocido por casi todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, o sea, único, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La salvación viene por medio de la fe sola, pero la fe que salva nunca está sola. La salvación viene por medio de la fe sola, pero la fe que salva nunca está sola. Es una fe demostrada, es una fe evidenciada, o una fe que sea acompañada por obras, o sea, acciones. La fe auténtica, la fe genuina, la fe producida en el corazón por el Espíritu de Dios, por medio de la palabra de Dios, será notada, evidenciada por lo que produzca en la vida transformada. Entre los versículos 14 al 20 de Santiago capítulo 2, notamos entonces los problemas de una fe sin acciones. Ahora en los versículos, en los versículos 21 al 26, notamos los problemas de una fe sin acciones. Ahora las pruebas de una fe que acciona. Las pruebas, o sea, evidencias de una fe que acciona. Versículo 21 al 26. No fue justificado por las acciones Abraham, nuestro padre, cuando ofreció su hijo Isaac sobre el altar. Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus acciones. Y como resultado de las acciones, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice: y Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las acciones y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la remera Rahab también justificada por las acciones cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las acciones, sin las obras, está muerta. Lo que está presentado aquí es el ejemplo de dos personas. Tenemos aquí, entre esta porción que estamos diciendo, las pruebas de la fe, de una fe que acciona, las pruebas de una fe que acciona. Tenemos el ejemplo del patriarca judío, un patriarca judío en los versículos 21 al 24, y el ejemplo de una prostituta gentil. Ejemplo de un patriarca judío y una prostituta gentil. Y aquí tenemos un hombre y una mujer, ambos convertidos con una fe mostrada por sus acciones. Recordamos que Jacobo está enfatizando el lado muy práctico de la vida cristiana. Ahí por atrás, en capítulo 1, él usó el término la religión pura, como una religión que actúa en visitar a los huérfanos y las viudas, y no solamente una religión de palabras vacías. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos.
Santiago 1:22. Y en los versículos 26 al 27, si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, introduciendo las dos ilustraciones de la fe en acción, Jacobo usa un término fuerte para dirigir sus comentarios al hombre que cree religioso, que profesa una fe sin poseerla, porque rechaza la verdad bíblica que va con la verdadera fe salvadora. Rechaza la fe salvadora que produce obras, o sea, acciones de justicia. Santiago 2:20. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Es un hombre vano, un hombre necio que cree así. El término traducido vano o necio tiene la idea de ser vacío, defectuoso, como uno con la mente vacía. La fe sin obras, la fe sin acción es muerta, o sea, estéril, sin fruto. No puede producir, no produce nada. Jesús dijo en Mateo 7:19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. No sirve. ¿Por qué está ahí chupando agua cuando no va a producir? Córtalo, échalo al fuego. No sirve para nada. Y así es la fe sin acción. Una fe falsa, una fe que no puede producir, una fe que no va a tener evidencia, porque en verdad no es una fe genuina en el Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver la primera ilustración de la fe salvadora que produce acción en la vida. No fue justificado por las acciones de Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus acciones, y como resultado de las acciones, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las acciones y no solo por la fe. Es una frase ahí, no es un juego de palabras. Él está explicando algo importante que algunos han malentendido. Y aún a veces han pervertido el mensaje del Evangelio por no entender lo que está siendo explicado aquí. Las acciones fueron la evidencia de la fe verdadera. Como han sido confusiones sobre el pasaje, quiero que platiquemos un poco sobre la justificación antes que progresemos. Romanos 4, 2 y 3 nos dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué actarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero en Santiago vamos a leer que Abraham fue justificado por sus obras, o sea, sus acciones. Aún Martín Lutero de la Reforma tenía problemas con la carta de Santiago, pensando que sus escritos aquí fueron opuestos a los escritos de Pablo. Pero no lo son. Ambos fueron escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Y entonces son verdades y no pueden ser opuestos o contradictorios. Bueno, cuando estamos platicando de la realidad que cada creyente es justificado, o sea, declarado justo ante Dios, como en el sentido que Pablo estaba usando la palabra,
debemos entender que la justificación viene por medio de la fe y no por medio de hacer obras de la ley. La justificación de ser declarado justo ante Dios viene por la fe. La fe producida en la persona por medio de la palabra de Dios, que recibe esta capacidad de ver a Cristo y que responde así por fe, no por medio de hacer obras de la ley. Nadie puede ser justificado ante Dios por lo que Él está haciendo. Pero en el sentido que Jacobo, el pastor conocido aquí en nuestra Biblia como Santiago, está usando el término traducido como justificar, es como de dar evidencia de la fe auténtica. O sea, para una validación o una vindicación de la fe genuina ante los hombres que ven el testimonio cristiano. Por la fe somos justificados ante Dios, declarados justos, declarados de ser sin pecado, declarados de tener toda la justicia de Cristo aplicado a nuestra cuenta. Es por la fe. Pero ante los hombres, nuestra fe es justificada en el sentido de evidenciada, vindicada por lo que produce la fe en nuestras vidas. Jacobo también entiende la justificación de Abraham en el sentido que usa Pablo, pero está enfatizando que la fe en Dios que hace uno justificado es una fe verdadera, que muestra su veracidad en producir acciones, frutos, obras en la vida del creyente verdadero. No fue justificado por las acciones, las obras, Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Eso es como él mostró su fe en Dios, tomando la promesa de Dios y actuando, mostrando que él tomó la promesa de Dios y él obedeció a Dios por fe. ¿De qué se refiere? Algunos van a conocer la historia y otros no. Entonces regresaremos al Antiguo Testamento para por lo menos en una forma panorámica, captar el contexto que nos pone una luz para entender el énfasis del pasaje en la misma manera que los oyentes originales entendieron. Los que oyeron la palabra de Dios, la lectura de la palabra ahí en aquellos tiempos. Recordamos que los oyentes originales de la carta tenían mucha familiaridad con Abraham, el patriarca de su fe. Caminen conmigo a las páginas del Antiguo Testamento para conocer mejor a Abraham. Abraham, su vida y su fe. Génesis capítulo 12. Génesis 12, los primeros 4 versículos. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldiciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. El Señor dijo a Abraham: vete. Y entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. Obediencia por fe. No decía al Señor: no, pero Dios, a lo mejor hay una manera que podemos cumplir tu plan diferente, donde yo no tengo que salir de mi familia e ir lejos a un lugar que quién sabe cómo va a ser. No, él recibió el mandato: vete de aquí a un lugar que yo mostraré.
cómo respondió? Sí, Señor. Obediencia perfecta por fe. No estaba allí haciendo un argumento, no estaba diciendo, bueno, pues yo voy a decir a medias, pero no me gusta. No, obediencia por fe. Y en los años que siguieron, Abraham maduró en su fe y en su fidelidad al Señor. Y Dios dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 13, versículo 16. Después dijo, haré tu descendencia como el polvo de la tierra. De manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. ¿Qué es el problema? Si vas a tener una descendencia tan enorme, pero él no tenía hijo, ningún hijo, y tenía 75 años, había un problema grande. Ya tenía 75 años de edad cuando salió en obediencia al Señor por fe y todavía no tenía ningún hijo. Más adelante el Señor apareció a Abraham en visión y Abraham le preguntó, Génesis 15, 2 y 3, y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Dijo además Abraham, no me has dado descendencia y uno nacido en mi casa es mi heredero. Y noten cómo respondió el Señor. Todo eso es importante para entender la fe de Abraham que mencionó Jacobo en Santiago 2. Versículos 4 y 5 de Génesis 15. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. El Señor lo llevó fuera y le dijo, ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. Y es aquí donde leemos en versículo 6 las palabras citadas por ambos, Pablo y Jacobo, en el Nuevo Testamento. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. ¿Fue declarado justo? Por su fe. Por fe declarado justo ante los ojos del Señor. Pero como vamos a ver, su fe produjo acción. Su fe fue mostrada por las obras de justicia después. Dios hizo un pacto con Abraham, pero Abraham no estaba creciendo más joven. Su esposa Sarai tampoco fue jovencita. Ya pasó con muchos años la capacidad de concebir un hijo. Entonces ella inició un plan para ayudar a Dios. Cuando alguien dice que tiene un plan para ayudar a Dios, cuidado. Y Abraham aceptó el plan de su esposa y produjo un hijo con la sierva de su esposa Sarai. Aunque fue algo aceptado en el mundo en su día, no fue aceptable por Dios. No fue el plan de Dios. Con 86 años de edad, Abraham fue papá por la primera vez, pero no con el hijo de la promesa de Dios, con otro hijo. Y aunque Dios mostró misericordia a Ismael, su hijo, y a la mamá de Ismael, Dios prometió un hijo a Abraham y Sarai y confirmó su plan a él con un señal del pacto. Dios cambió los nombres de Abraham y Sarai a Abraham y Sara y prometió concerniente a Sara, Génesis 17, 16, la bendeciré
y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Abraham respondió. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón: ¿a un hombre de 100 años le nacerá un hijo? ¿Y Sara, que tiene 90 años, concebirá? Pero Dios, versículo 19, pero Dios respondió: no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo, y le pondrás el nombre de Isaac, y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. En 18:11 de Génesis, vemos que Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, dice, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Pues no sea necesario explicar con mucho detalle aquí, pues es obvio, humanamente hablando, fue algo imposible por Sara ser embarazada. Era estéril. ¿Recuerda la palabra usada ahí en Santiago 2? No podría, de ninguna manera, no podría producir. Versículo 14 dice: ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Una pregunta. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Brincamos al versículo 21. Capítulo 21, perdón. Capítulo 21, los versículos 1 al 5. Entonces el Señor prestó atención a Sara, como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Sara concibió y dio a luz a un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio Sara. A los 8 días Abraham circuncidó a su hijo Isaac como Dios le había mandado. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Por fin el hijo de promesa para un hombre con 100 años de edad y su esposa con 90 años. Al hombre quien fue prometido descendientes numerados como el polvo de la tierra y como las estrellas del cielo. En Hebreos capítulo 11 podemos leer empezando en el versículo 8. Hebreos 11, 8 y adelante. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel a aquel que lo había prometido, por lo cual también nació de uno, y casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en números e innumerable como la arena que está en la orilla del mar. Ahora capítulo 22 de Génesis, versículo 1 y 2. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: aquí estoy. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah
y ofrecerlo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esperó 25 años hasta que tenía 100 años de edad para recibir un hijo de promesa. Y ahora Dios dice, toma tu hijo y mátalo. ¿Cómo va a tener una descendencia tan numerosa por medio del hijo de promesa si va a matar a su hijo antes que tiene nietos? ¿Cómo responder esto? Él obedecía por fe. Obedeció a Dios por fe. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Obedeció por fe. La fe fue mostrada en la acción de obediencia. Génesis 22, 4 al 5. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados, quédense aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá. Adoraremos y volveremos a ustedes. ¿Qué estaba pensando? ¿Qué estaba pasando en la mente de Abraham? El autor de Hebreos nos ayuda. Ahí en Hebreos otra vez, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, el autor de Hebreos en capítulo 11, versículos 17 al 19 nos dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamado descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. Él creyó, bueno, pues Dios me dio de este hijo, y de este hijo va a darme esta descendencia tan grande. Si Él dice que yo tengo que matar a mi hijo, voy a matar a mi hijo, y Dios va a levantarlo de entre los muertos. De su esposa estéril vino su hijo. No hay nada demasiado difícil para Dios. Génesis 22, 6 al 18. Tomó Abraham la leña y el holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. ¿Puede imaginar? Es su hijo donde él esperó tanto tiempo para recibir la promesa de Dios. Y los dos iban juntos. Isaac habló a su padre Abraham, Padre mío. Y él respondió, aquí estoy, hijo mío. Aquí está el fuego y la leña. Isaac dijo, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y el ángel dijo, no extiendes tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temas a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único.
Entonces Abraham alzó los ojos y miró y vio un carnero detrás de él, trabajado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar con el nombre del Señor proveerá, como se dice hasta hoy. En el monte del Señor se proveerá. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. De la simiente de Abraham, últimamente, vino Jesucristo, quien un día murió como cordero sacrificial, o sea, expiatorio, en una cruz, cerca del mismo lugar. Eso es la historia de la fe mostrada por acción en la vida de un hombre usado como ilustración por Pastor Jacobo en Santiago capítulo 2. Santiago 2:23, y se cumplió la escritura que dice: y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. La cita viene de Génesis, pero de mucho tiempo antes que su obediencia al Señor y poner su hijo sobre el altar. Abraham ya fue declarado justo ante Dios, pero su fe fue mostrada, fue vindicada, fue evidenciada, o sea, justificada públicamente para los ojos de todo testigo en su tiempo, y después por sus acciones, sus obras de fe, su obediencia a la palabra del Señor, por la fe en Él. Algunos creen que la salvación viene por medio de las obras religiosas que hacen. Otros creen que la salvación viene por medio de la fe y las obras juntas. Pues eso es básicamente la enseñanza de los católicos romanos, por ejemplo. Fe más obras. Pero ellos son equivocados. Hay algunos que creen que la salvación por medio de la fe, pero una fe que no produce ninguna acción. Una fe intelectual solamente, que no transforma la vida del creyente en una vida que desea obedecer a Cristo y sus mandamientos. Y la verdad es que ellos también son equivocados. De acuerdo con las Santas Escrituras como las de Santiago, la salvación viene por medio de la fe auténtica, cual sea una fe que acciona. La salvación viene por medio de la fe sola, pero la fe que salva nunca está sola. Es una fe demostrada, sea acompañada por obras, o sea, acciones. La fe auténtica, la fe genuina, la fe producida en el corazón por el Espíritu de Dios, por medio de la palabra de Dios, será notada, evidenciada por lo que produzca en la vida transformada. No vamos a tomar tiempo para ir a la historia de la prostituta, pero el punto ahí es lo mismo. Rahab confió en Dios y entonces su fe fue mostrada con acción. Su creencia fue mostrada por su conducta. Ahora llegamos a la proclamación final, que la verdad es una exclamación sobre un peligro gigante. Un peligro gigante. Un patriarca judío.
una prostituta gentil y un peligro gigante. La exclamación sobre un peligro gigante, versículo 26. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. ¿Cuántos de ustedes han ido a un velorio? Y ahí está el ataúd, ahí está el cuerpo. ¿Has visto levantar la mano este cuerpo? Si Juan me dice que sí, vamos a platicar después, ¿no? No, ¿por qué? Porque está muerto. El cuerpo muerto no hace nada, absolutamente que nada. Y así es la fe sin obras, la fe sin acción. Está muerta, no sirve, no salva. Es una fe falsa. Es una fe en algo, pero no es una fe verdadera en el Señor Jesucristo. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Como hemos visto antes, Jacobo, o Santiago, como conocido aquí, tiene un énfasis entre su carta. Por medio de las escrituras aquí en su carta podemos ver, tiene un énfasis en el ser completo, la vida cabal, la vida entera. La idea que la fe genuina puede existir sin ser acompañada con acciones apropiadas es algo inconcebible para Santiago. La fe falsa no tiene fruto. La fe genuina y auténtica siempre acciona. Entonces tengo que preguntarles, cada uno de ustedes, ¿acciona tu fe? ¿Acciona tu fe? ¿Hay acciones apropiadas en tu vida para dar evidencia que ya tienes una fe que salva? ¿Qué pasa en tu vida cuando hay presiones, problemas? ¿Dónde corres? ¿A Cristo? ¿A todo lo demás? ¿Hay un cambio en tu vida? ¿O es tu vida igual como los demás del mundo? ¿Acciona tu fe? ¿En verdad hay un cambio? ¿Dios está transformando tu vida y usando tu vida? Por algunos de ustedes yo conozco y he visto. ¿Y otros? Hay dudas. ¿Verdaderamente? ¿Es tu fe verdadera? ¿Es tu fe auténtica? ¿Hay acciones que muestran que tienes una fe verdadera? No estamos platicando de una fe intelectual solamente, una fe que cree que la Biblia es la verdad, pero que insista en desobedecer la misma Biblia. Pero una fe que muestra la prioridad de Cristo y su palabra en su vida. Algunos aún viven moralmente bien, vienen a la iglesia, cantan los cantos, platican el idioma espiritual, tienen un vocabulario bien teológico, le gustan hablar de la teología, pero su fe parece muerta. Algunos hasta toman las notas y pueden responder a las preguntas sobre las enseñanzas, pero aunque creyendo las verdades, no confían en las mismas verdades y en el autor de la verdad. No quieren obedecer a Cristo. Leí una historia sobre un chofer trailero. Él creyó que Cristo fue el Señor y Salvador. Creyó todo que la Biblia dice sobre la salvación, pero él tenía un problema. Él fue casado y tenía muchas novias entre las varias ciudades donde él viajaba. Y él no quiso dejar ellas por Cristo. Por algunos es su pasatiempos que toman prioridad sobre la palabra.
Por algunos puede aún ser tu familia, que es más importante que Cristo. ¿Hay un pecado en tu vida que tiene más valor para ti que Cristo? Algo que no quieres soltar. Pues puedo repetir de muchas cosas, pero este no. Sabes lo que debes hacer o lo que debes dejar de hacer, pero no quieres obedecer la voluntad del Señor. Déjame leer de Mateo 19, versículo 16 y adelante. Y un hombre se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar a la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Y Jesús respondió: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven dijo: todo esto he guardado, ¿qué me falta todavía? Y Jesús le respondió: si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos. Y ven, sé mi discípulo. Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. ¿Qué es el punto? El punto no es que tenemos que vender todo y dar a los pobres, porque dar a los pobres es que va a ganarnos la salvación. El punto es, Cristo conoció su corazón. Cristo tocó la única cosa que fue más importante para él que Cristo. ¿Hay algo más importante que Cristo en tu vida? ¿Tienes un ídolo que te impida a seguir a Cristo? ¿Algo que ama más que obedecer al Señor por fe? ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene acciones? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Así también la fe por sí misma, si no tiene acciones, está muerta. Muéstrame tu fe sin las acciones y yo te mostraré mi fe por mis acciones. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. ¿Estás dispuesto a admitir, oh hombre necio, que la fe sin acciones es estéril? La fe actuaba juntamente con sus acciones y como resultado de las acciones, la fe fue perfeccionada. Así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las acciones está muerta. La fe auténtica en el Señor Jesucristo acciona. Y entonces otra vez la misma pregunta: ¿acciona tu fe? ¿Hay evidencias de una fe verdadera? Si no, ¿por qué esperas? ¿Puedes, debes arrepentir de tu pecado ahora? Cualquiera es la cosa que es tu prioridad sobre Cristo, tu ídolo del corazón, dárselo al Señor. Pide perdón, arrepiéntete de tu pecado y seguir al Señor como Señor de tu vida, adorando a Él sobre todo.